Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia el día de hoy al doctor Rafael Zamora Vega, profesor investigador de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Tenemos la presencia también de la secundaria Melbourne. Tenemos también con nosotros la presencia de nuestra directora, la doctora Tania, a la cual en un momento más le pediremos que haga uso de la palabra para dar inicio también a esta ponencia del doctor Rafael. Sabemos muy bien que la química es una ciencia que se encuentra en todos lados prácticamente. El día de hoy vamos a platicar sobre los alimentos fermentados y aquí también aparece mucho la química. Por aquí el doctor nos lo comentará. Gracias por estar aquí. Cedo la palabra a la directora, la doctora Tania, y posteriormente pasamos con el doctor Rafael. Al final contestaremos la ronda de preguntas y respuestas, valga la redundancia. Muchas gracias. Adelante, doctora Tania. Muy buenos días, muchas gracias, maestro Rufino, agradeciendo las palabras y su atención. El doctor Rafael Zamora, pues un placer conocerlo. Ya había escuchado, pero lo estoy conociendo ahora. Pues bienvenido a nuestro grupo de trabajo de los sábados, aquí con la maestra Erika, que coordina todo este tipo de actividades. Y pues reiterarle el agradecimiento por la atención el día de hoy. A los jóvenes, pues como dijo el maestro Rufino, esta actividad de la química es una como ciencia, tiene mucho de dónde encontrar, es una rama muy grande y muy fantástica. Por tanto, yo creo que aprenderán mucho el día de hoy y es importante poner atención porque el tema es muy bueno, tiene mucho que dar y es algo que seguramente ahorita que escucho algunas investigaciones tiene para darle más proyección y darle mucha fuerza por lo que se viene diciendo de aspectos de los alimentos fermentados, que esperemos que hoy lo entendamos la importancia de esto. Y pues nuevamente agradecerle al equipo de trabajo que está detrás de la sesión y pues a la maestra Rafael, al doctor Rafael que nos da la charla el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora. Mucho gusto en conocerla. Adelante, doctor. Voy a presentar mi pantalla. Pues bueno, muchas gracias al grupo, al consejo, al grupo que está desarrollando este coloquio, los coloquios sabatinos, a la maestra Erika, maestro Rufino, la doctora Tania. Muchas gracias, muy emocionado, muy agradecido por la invitación y espero de transmitirles un poco de conocimiento acerca de los alimentos fermentados, un poco de conocimiento que hemos nosotros adquirido durante nuestra carrera. Yo soy químico farmacobiólogo, egresado de la Facultad de Químico Farma, y como ya lo comentaban, pues la química se encuentra en todos lados, y en esta plática pues vamos a conocer un poco más acerca de la química en los alimentos, ¿sí? Pues bueno, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla? Si están viendo mi presentación. Todo perfecto, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, vamos a iniciar con el tema de los alimentos fermentados. Vamos a iniciar con lo que es un alimento. Todos conocemos lo que constituye lo que es un alimento. Una definición simple podría ser aquella sustancia que tiene la función de nutrir. Si tiene nutrientes es considerado un alimento. Pero aparte, hoy en día, la demanda va más allá, aparte de la nutrición. También se requiere que satisfaga las necesidades del consumidor. Si nos vamos con la definición del año 2000 del Códex, nos dice que un alimento, un alimento es una mezcla más o menos compleja de 4 constituyentes, principalmente carbohidratos, proteínas, grasa y agua, ¿sí? Que son los macronutrientes. También está constituido por micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Que son considerados como constituyentes minoritarios. Este tipo de constituyentes son lo que le hace a un alimento, pues, atractivo para los seres vivos, tanto macroscópicos como microscópicos. Y por ello vamos a ir poco a poco viendo un poco acerca de las tecnologías, ¿sí?, de conservación y cómo se puede desarrollar los microorganismos en este tipo de alimentos hasta generarnos un proceso que se conoce como la
fermentación. Hoy en día existe la necesidad, ¿sí?, de buscar más alternativas, ¿sí?, para satisfacer la demanda. La población día a día está aumentando. Se dice que para el año 2030 la población va a aumentar a 8.500 millones de habitantes. 2050 alrededor de 9.000 millones y así sucesivamente. Entonces, la demanda de alimentos tal vez no vaya a ser suficiente. Por eso se van a adquirir, se van a utilizar ciertas alternativas para satisfacer esta demanda. Y hay alimentos como el de los fermentados, algunos de ellos que no se están produciendo como tal, ¿sí? Entonces podría ser una buena alternativa. Nosotros cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar nuestros alimentos, cada vez encontramos consumidores que son más responsables a la hora de elegirlos, cada uno de ellos, que sí se detienen para ver la tecnología con la cual se han desarrollado, para leer un poco más la etiqueta, para ver de acuerdo a sus necesidades fisiológicas del organismo, qué es lo que mejor nos puede ayudar para evitar ciertas enfermedades, principalmente enfermedades como el cáncer, mitigar la diabetes, disminuir los trastornos de sobrepeso, obesidad. Entonces, la demanda y las necesidades por evitar este tipo de padecimientos nos ha llevado a generar este tipo de tecnologías más desarrolladas y ahí se debe de incluir este tipo de alimentos, los alimentos fermentados, por lo que vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo es el antecedente de los alimentos? Pues conocemos que en unos inicios el hombre fue nómada. ¿A qué se refiere con que era nómada? Pues recolectaba alimentos, cazaba animales, algunos de los individuos, de los integrantes de la población iban enfermando, iban muriendo. De esa manera iban, por medio de la observación, que es el inicio de la investigación, pues ellos iban desarrollando el cerebro, las ideas, iban haciendo a un lado aquellas plantas, aquellos animales que no les generaban beneficio. Así lo iban considerando poco a poco. Y por el contrario, iban buscando cada vez más ese tipo de alimentos que les sea agradable y les producía un beneficio a la salud, ¿sí? Viajaban a otros lugares en ciertas épocas del año. Poco a poco fueron estableciéndose en un lugar para conocer lo que conocemos con el hombre sedentario. Se dice, se piensa, se cree, se ha leído en diferentes investigaciones, diferentes escritos, que la fermentación tuvo que ver para que el hombre pasara de nómada a sedentario por este proceso. Obviamente no lo conocían de esa manera, pero a raíz de que comenzaban a conservar sus alimentos por medio de este proceso, pues se fueron implantando, se fueron quedando, estableciendo en ciertos lugares, ¿sí? También estableciendo y adquiriendo ciertas herramientas y técnicas en la agricultura, en el cultivo de las plantas, domesticando animales, cuidándolos. Para todo ello, poco a poco observaron que surgía la necesidad de almacenar y conservar, así como preparar y cocinar algunos de sus alimentos. Entonces, utilizaban los huecos de ciertas piedras para guardar ciertos alimentos, los enterraban en el suelo, y de esa manera veían que les duraba un poco más de tiempo. Inclusive poco a poco conocemos que se utilizó la sal, el ahumado, ¿sí? Y no fue que hasta que utilizaban el rumen de un cordero, que ahí para guardar la leche, pues vieron que posteriormente se les cuajaba. Al momento de probarla, pues el producto que se formaba no era tan disgustado para el paladar. Y fue así como poco a poco fueron conociendo lo que era el queso y los derivados lácteos, el proceso de fermentación, ¿sí? El tema de la conservación de los alimentos, que poco a poco se fue conociendo y se fue dado, pues es muy importante. Hoy en día sabemos que existen técnicas tradicionales y emergentes. Esos nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, son muy susceptibles al deterioro, sobre todo de los microorganismos, sobre todo en los alimentos perecederos. Existe la norma o la zona crítica de temperatura que va de los 5 grados a los 63 grados centígrados. Se dice que no se debe mantener un alimento a esas temperaturas por más de 3 horas, ¿sí? por el desarrollo y por la propagación de los microorganismos y que pueden comenzar a desarrollar ciertas reacciones, ¿sí? con ello.
la química de los alimentos ahí. Entonces, en algunos casos vieron que alargaba la vida en aquel, y en otro caso vieron que al contrario la limitaba y rápidamente se deterioraba el alimento, ¿sí? En aquellos casos donde sí lo alargaba, pues vieron que el producto era más disponible, comenzaron a conocer los microorganismos y comenzaron a incluir y a conocer el famoso chato que se conoce hoy en día en el área de los alimentos, como es la C de la cocina, ¿sí? De la comida, la H de la humedad, la A de la acidez, que se debe de cuidar, la T de temperatura, la otra T de tiempo, y la O de la oxigenación. Todos esos cuidados, ¿sí? se deben de tener, por eso conocemos tantos métodos y tecnologías en la conservación y desarrollo de los alimentos. Aquí les muestro esta tabla para que nos vayamos poco a poco indagando y nos vayamos poco a poco adentrando en el tema. Entonces, estos son parámetros de influencia en los que se basan los principales métodos de conservación. ¿Sí? Si observamos de fermentados, de los fermentos, pues principalmente el pH, ¿verdad? Porque debemos de cuidar el pH para que crezcan ciertos microorganismos que son beneficiosos y que me van a dar aquellas respuestas a mi alimento, una respuesta sensorial agradable, ¿sí? Cuestiones organolépticas agradables, y evitar aquellos microorganismos que por el contrario lo deterioran, ¿sí? Me pueden causar algún tipo de enfermedad. También la acidez es importante. Recordemos que al disminuir el pH también estamos aumentar la acidez, y por el contrario, si baja la acidez, es decir que estamos aumentando el pH. Entonces va a depender, tenemos que hacer la investigación en las investigaciones que se desarrollan. Justamente estos parámetros deben ser muy conocidos del organismo que se quiere trabajar. ¿Cuál? Entonces, el cuidado del pH, la acidez, la temperatura, la oxigenación, claves para la conservación de los alimentos. No sé si ustedes a lo mejor el libro de cazadores de microbios, los tipos de microorganismos, un antes y un después en el descubrimiento del microscopio. Leeuwenhoek, y antes de él a las herramientas que le dejaron los hermanos Hans y Zacharias Jensen, ¿sí? Entonces, Leeuwenhoek desarrolló los lentes para generar observar 100 veces más cercano ciertos microorganismos a los cuales en su momento les llamó animalillos de agua, ¿sí? Posteriormente, pues vino Pasteur, Lázaro Spallanzani, Pasteur, Robert Koch, y otros investigadores microbiólogos muy interesantes que nos hablan acerca del tema de la fermentación, quien consideraba que los microorganismos se generaban espontáneamente, quienes consideraban que los microorganismos son los culpables de las enfermedades que se van desarrollando, inclusive a Fleming en el desarrollo y el conocimiento de los antibióticos, ¿no? Como es el descubrimiento de la penicilina. Entonces, ahí nos dan a conocer los diferentes tipos de microorganismos, como las bacterias, los hongos, levaduras, protozoarios, helmintos, virus, sus características, y de esta manera se fueron desarrollando también los medicamentos, por decir así, se fueron implantando y desarrollando empresas, ¿sí? De medicamentos que hoy en día, pues bueno, conocemos que hay bastantes medicamentos que se desarrollan, pero principalmente todo este desarrollo fue un antes y después gracias al descubrimiento del microscopio, porque pudimos conocer la vida microscópica. Se dice que entre los químicos, entre los microbiólogos, nos hablamos como que los chicos buenos y los chicos malos, refiriéndonos a las bacterias buenas, a las bacterias malas, o bacterias dañinas y bacterias benéficas, que es lo ideal, como se debe comentar. Entonces, hablando de nuestra microbiota, pues sabemos que tenemos una gran comunidad, un consorcio de bacterias, ¿sí? Que nos ayuda a degradar ciertos productos, ciertos alimentos o compuestos de alimentos polisacáridos, que nosotros no tenemos esas enzimas, esas herramientas para poderlos degradar, ¿sí? Sino que pasan hasta el intestino grueso, y ahí está el consorcio bacteriano que nos ayuda a degradarlo. Se dice, también se comenta, o sea, se escribe y lo podemos leer, que dependiendo de nuestra microbiota es como vamos a estar nosotros, ¿no? Vamos a desarrollar ciertas enfermedades, o por el contrario, vamos a tener una vida más, pues bueno, una vida más saludable sin tener que padecer ciertas enfermedades, ¿sí? Eso va de la mano con la alimentación, ¿sí? Una buena alimentación va a generar una buena microbiota y por ende pues, va a cerrar las puertas a las enfermedades. Entonces,
Como chicos malos tenemos Enterococos, Campylobacter, Clostridium, que cuando se desarrolla un cáncer en el colon son la comunidad que se encuentra en la flora, principalmente de este tipo. Y las bifidobacterias, lactobacillus, como los encontramos en ciertos productos que son considerados probióticos y también algunos que son fermentados. Ahorita vamos a diferenciar entre un alimento fermentado, si es lo mismo un alimento fermentado y un alimento probiótico, o hay unas diferencias. Entonces, en la imagen de abajo viene que comer la comida, nos gusta más, la comida rápida, la comida pesada, con mayor calorías, pero al organismo no le estamos haciendo un bien. Es más rica. ¿Por qué? Por la grasa, el aceite, todo este tipo de grasa y aceite con el cual es cocinada este tipo de alimentos rápidos, es lo que le da ese sabor y por eso nos gusta más. A diferencia de los vegetales, de la fruta, de este tipo de alimentos que son más saludables, pues bueno, le ponemos un poco más el alto, ¿no? Y debe ser al contrario. Le tenemos que abrir más la puerta, voltearlos a ver más, para beneficio y para que nuestra vida sea más larga, ¿no? Y evitemos padecer ciertas enfermedades. Los microorganismos, a través de la historia, sabemos que desde que se descubrieron han sido indispensables para la vida, ¿sí? Son producto de evolución de la vida en el planeta, han sido vistos de manera negativa a causa de su asociación con muchas enfermedades humanas, claro que sí. Hoy en día padecemos el COVID a causa de un microorganismo que es el virus, que es un organismo acelular. Recordemos que es acelular, no tiene vida. Entonces, pero está considerado dentro de los viriones, de los virus y viriones, que son considerados dentro de los microorganismos. Sin embargo, estos se dice que son un porcentaje minoritario dentro del total de los microorganismos, ¿sí? Estos también desempeñan papeles absolutamente imprescindibles que, de no existir, harían inviable la vida en la Tierra. Entonces, recordemos que las bacterias principalmente están constituidas por célula procariota, que de acuerdo a la teoría de la evolución, a la teoría el origen de la vida, pues son las primeras que poblaron, ¿no?, la Tierra. Y de ahí evolucionaron a células eucariotas. Representan 10 veces más, en nuestro organismo, representan 10 veces más el número que nuestras células eucariotas, ¿sí? Entonces están 10-1. Entonces siempre decimos bacterias, y hacemos como que qué miedo, y no. También hay bacterias benéficas, las que nos constituyen. La tenemos en la piel, en la cavidad bucal, en la cavidad, en la parte ocular, ¿sí? En todas y cada una de las partes de nuestro organismo, beneficiándonos, ¿vale? Construyendo vitaminas que nosotros no podemos constituir, degradando, dándonos aquellos componentes, nutrientes esenciales que nuestro organismo no los puede desarrollar. ¿Dónde se encuentran? Pues sabemos que se encuentran en el aire, en los animales, en el suelo, en el agua, ¿sí? En el aire flotando, en los ecosistemas, en todo tipo de ecosistemas, dulceacuícolas como lagos, ríos, habitan en el hielo, en aguas hirvientes, porque si les han platicado, hay diferentes tipos de microorganismos, como son los psicrófilos, los mesófilos, los termófilos. Psicrófilos viven a bajas temperaturas, mesófilos, temperatura ambiente, y termófilos les gustan las altas temperaturas, ¿sí? Por ello el proceso de pasteurización y de ultrapasteurización que se desarrolla. Ustedes pueden ver un alimento, la leche, una leche pasteurizada, en un momento que la abres, la tienes que constantemente debe estar en refrigeración, mientras una ultrapasteurizada, mientras no la abras, ahí en el empaque de Tetrapak puede estar a temperatura ambiente, porque son mayores en temperaturas y se alcanza a eliminar ciertas esporas, ¿no? Células nativas de esos microorganismos, a diferencia de la pasteurización, que solamente disminuye el número de bacterias. Como ya comenté, están en el intestino del hombre, animales, en la boca, en la piel, en las manos y en los alimentos que ingerimos, ¿sí? Son parte fundamental también de ellos. ¿Cómo es la curva de crecimiento de una población bacteriana? Pues primero se da antes del crecimiento se da una fase de latencia, una fase de reconocimiento, donde el microorganismo está en un medio de cultivo, está en el alimento y está reconociendo su fuente de carbono, su fuente de nitrógeno. Una vez que ya lo reconoce, se da la fase exponencial, que le nombramos así, la fase geométrica, logarítmica, donde una célula va a generar 2 células por diferentes tipos de división celular, 2 van a dar 4, 8 y así sucesivamente. A ello se le conoce la fase de crecimiento. Va a llegar un momento en que si es un medio de cultivo o si a nivel industrial
estamos hablando de un cultivo por lotes, pues se va a detener la fase exponencial para la falta de alimento, de fuente de carbono, de fuente de nitrógeno, o tal vez la oxigenación, tal vez la temperatura aumentó, la temperatura bajó. No tiene dadas todas las consideraciones para que el microorganismo se siga produciendo y siga estando en su fase de latencia, en su fase de crecimiento. En cambio, en un método continuo, constantemente se está incorporando, se está inyectando alimento y se tienen bien controladas esas condiciones de temperaturas y de pH, para que el microorganismo siempre esté produciendo metabolitos adecuados. Y eso sucede, por ejemplo, en las cerveceras, ¿no? En las cervecerías, que constantemente tienen Saccharomyces cerevisiae con la glucosa, o con las materias primas, que es lo que más le gusta, la cepa campeona, Saccharomyces cerevisiae, constantemente le están inyectando y están controlando todas las condiciones para que les dé el metabolito secundario, el metabolito que está produciendo, que es el alcohol etílico, ¿sí? Dependerá para cada tipo de producto fermentado. Entonces, se dice que es la fase de sobrevivencia, la fase estacionaria y, por último, la muerte, ¿sí? Donde ya todas las condiciones están dadas, o tal vez el alimento se pasteuriza y elimina todas las bacterias. Entonces, hay alimentos que se dan por fermentación, pero en el momento que lo consumimos no tienen esos microorganismos vivos, sino en el proceso ya han sido eliminados porque este tipo de alimentos han sido pasteurizados. Bien. Hablando un poco más de la microbiota, ¿por qué nos van a beneficiar el consumo de este tipo de alimentos fermentados? Pues como ya lo había mencionado, ¿no? La microbiota, pues se conoce que es una gran cantidad, se dice que son cientos de billones de bacterias, es un consorcio de diferentes bacterias y otros microorganismos que habitan en el intestino, realizando funciones claves para la salud y el bienestar, ¿sí? Como la producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de ciertas vitaminas, como la K, como la D, para fijar el calcio en los huesos. Se dice que pesa entre 1 y 2 kilogramos. El 95% de nuestras bacterias están localizadas en el tracto gastrointestinal. En nuestro cuerpo los microbios superan en cantidad a las células humanas, ya habíamos comentado, 10:1. Entonces, este tipo de póster, este tipo de información lo podemos observar y lo podemos ver en las redes, ahí en Google o inclusive en Face, diferentes escuelas del área de la salud que se dedican al cuidado de la microbiota, por la ingestión de alimentos saludables, la parte de nutrición, los nutriólogos, y nos podemos encontrar bastante esta información para adentrarnos un poco más en lo que es la microbiota. También recordarles que antes se llamaba flora intestinal, pero hoy en día la conocemos como microbiota intestinal, ¿sí? Entonces aquí está dentro de sus funciones los ácidos grasos de cadena corta, para la producción de vitamina K, de vitamina D, de ciertos minerales como el calcio, el hierro, magnesio, y también actúan de defensa frente a invasión por microorganismos extraños. Generan una inmunidad, se adhieren a las paredes del intestino para evitar que ciertas bacterias patógenas lo puedan hacer y nos puedan provocar ciertas infecciones. Principalmente, pues, el síntoma de la diarrea, ¿no? O vómito, que es con lo que sabemos que tenemos algún tipo de infección, y temperatura. ¿Cómo debes mantener una microbiota de acuerdo con este póster del Instituto de Nutrición y Salud? Pues respetar horarios de comidas, consumir alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, frutas y verduras, tomar suficiente agua, consumir alimentos ricos en probióticos, como el yogur y el queso. Entonces, espero que con esta práctica, pues todos comencemos a ver un poco más este tipo de productos fermentados, ¿no? Sobre todo, para mejorar las condiciones de nuestra microbiota y podamos llevar una mejor calidad en nuestra vida. Unos conceptos sobre la microbiota. La microbiota, comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Si hablamos de microbioma humano, pues son es el conjunto que engloba, o es lo que engloba los microorganismos, los genes y metabolitos del cuerpo humano, tanto del tracto gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad oral, nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. También se le conoce como disbiosis a las alteraciones, ¿sí?, que se llevan a cabo a causa de la microbiota intestinal y a la respuesta que se da a causa de, como enfermedades inflamatorias. Si se fijan, la mayoría de las enfermedades terminan en itis, colitis, sinusitis, hepatitis, y eso quiere decir, esa terminación de itis quiere decir inflamación, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de colitis, se refiere al problema a nivel del intestino grueso, a nivel de colon, y ahí debe de haber problemas, ¿no? Tal vez hay que voltear a ver nuestra alimentación, qué tan buena, qué de tanta calidad es, y no apurarnos, sino ocuparnos y modificar nuestros hábitos alimenticios. Claro que también de higiene y de vida en general. Metagenoma, complejo formado por el material genético del microbioma y del hospedero. Metagenómica, análisis de material genético de las bacterias. Metatranscriptómica, estudio del ARN. Metaproteómica, estudio de las proteínas. Entonces, estos nombres los pongo porque tal vez ahorita que están a nivel de prepa, inclusive de secundaria, pues poco a poco a lo mejor se pueden ir adentrando, ¿no? Se pueden ir familiarizando con algún concepto y les puede abrir la puerta para alguna futura investigación que les interese, ¿no? Entonces, cada vez la formación es más específica y hay más especialidades que hablan de este tipo de conceptos. Más curiosidades de la microbiota intestinal, pues la microbiota residente en el intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas, incluso que el suelo y los océanos. La cifra de microorganismos se eleva a 10 a la 12, hasta 10 a la 14, número mayor que el de las células humanas. Nos confieren inmunidad metabólica. Una microbiota nos va a ayudar a educar nuestro organismo, ¿sí? Nos va a enseñar a educarlo para que produzca ese tipo de componentes, como los ácidos grasos de cadena corta y las vitaminas, ¿sí? Que nosotros necesitamos, y la producción de serotonina, ¿sí? Que la serotonina es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, dormir bien, amanecer contentos, constantemente estar de buen humor y no tanto de mal humor. Entonces, siempre la producción de serotonina es muy importante. Se dice que si tenemos una microbiota saludable, pues ahí en el intestino se genera alrededor del 90 a 95% de la serotonina, ¿sí? Es considerado como un órgano metabólico, también se le considera como el segundo cerebro, ¿sí? A raíz de que también hay neuronas, una red es una conexión neuronal que va desde el nervio vago, desde el estómago, desde el intestino, hasta el sistema nervioso central, quienes mandan la señal, ¿sí? Cuando las células necesitan energía, le mandan la señal a través del nervio vago para dar la sensación de hambre, decirle al individuo, necesitamos energía. ¿Y cómo le manda esa señal? En forma de hambre, a comer, a comer. Y cuando ya hay suficiente energía, le manda la señal de saciedad, ¿sí? Que se interpreta en el sistema nervioso central como saciedad. Ya párale, ya no comas. Entonces, bueno, el problema de las personas que padecen obesidad, trastorno estas enfermedades, otro trastorno de la conducta alimentaria, que sabemos que hay 3 tipos de obesidad, tipo 1, 2 y 3. Los gorditos mórbidos, con todo respeto, por decirlo así, esa señal no les llega muy bien, la señal de saciedad, por el contrario, siempre les llega la señal de hambre, 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 por eso constantemente se encuentran comiendo. Entonces, eso es un trastorno, ¿no?, de la conducta alimentaria. Alrededor del 50% de la masa fecal está constituida por bacterias. La microbiota intestinal tiene enzimas. Sabemos que los microorganismos son los héroes de la fermentación, pero lo que lo constituye, lo que hacen la degradación de los metabolitos o la producción de los metabolitos son las enzimas, ¿sí? Recordemos que todas las enzimas son proteínas, más no todas las proteínas son enzimas. Entonces, este carácter enzimático es lo que comienza a degradar, ¿sí? En la fase de latencia son los que reconocen a su sustrato. Entonces se hace la relación enzima-sustrato para generar los productos, que es el metabolito de interés industrial. Los ácidos grasos de cadena corta son exportados al hígado para ser usados por la síntesis lipídica. Los organismos que componen la microbiota son determinados por los tipos de fuentes nutricionales, siendo diferentes los perfiles de omnívoros, carnívoros y herbívoros. Podemos estar comiendo lo mismo, viviendo en el mismo lugar, y nuestra microbiota no va a ser la misma, ¿sí? Entonces va a discernir, se va a diferenciar de un lugar a otro y de las costumbres, de los hábitos alimenticios. Entonces alguien va a tener su flora intestinal mejor, de mejor calidad, va a gozar de una mejor salud, a diferencia de otras personas quienes se van a los extremos, tanto en el consumo del alcohol, fumar, el uso de drogas, la mala alimentación, tomar refresco, poca agua, ¿sí? Y ello lo podemos ver con el estreñimiento, ¿no? Y también va a depender de la edad, ¿sí? Las características de la dieta, junto con los factores genéticos, influyen en el dominio de un nutriente sobre otro. Claro, la parte genética no se puede dejar de lado. Entonces, Tomotari Mitsuoka
japonés, habló acerca de escribió un artículo acerca de la flora intestinal. En aquel tiempo, sabemos que hoy en día se llama microbiota, y dice que al nacer nosotros vamos desarrollando, ¿sí?, una flora, vamos desarrollando nuestra microbiota principalmente a través de ¿qué? De Escherichia coli, bifidobacterias, lactobacillus, ¿sí? Y conforme vamos creciendo, ello, dependiendo de los hábitos alimentarios, se puede mantener, puede seguir constituyendo, ¿sí? Tanto las bacterias benéficas, como son los probióticos, como bifidobacteria y lactobacillus principalmente, y va también dando las condiciones para el desarrollo de ciertos patógenos, como Clostridium perfringens, ¿sí?, que nos genera ciertos problemas y genera la proliferación de células anómalas para generar el cáncer. Entonces, va a depender de la edad, de los hábitos alimenticios, pero aquí esta imagen es un poco ya vieja, pero creo que nos muestra muy bien, ¿no?, a lo que se refería. Cómo se va formando nuestra microbiota desde que nacemos y conforme vamos pasando los años en nuestra corta o larga vida, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a influir al momento de nacer? Pues se dice que es importante el parto. Al hablar del parto, pues ya estamos hablando de que es vaginal, ¿verdad? No podemos hacer parto por cesárea o parto vaginal. Entonces, a diferencia del parto, pues si es por cesárea, limita la formación de una microbiota más saludable, ¿sí? Se dice que el niño recién nacido puede ser un poco más enfermizo, a diferencia de quien tiene un parto, ¿sí? Parto vaginal. Porque existe el inocuo, se le llama inocular, ¿sí? La agregación de los microorganismos cuando se da el alumbramiento y a través de la placenta, pues la madre baña al bebé, lo cubre con un manto, como lo podemos ver en esta imagen, lo cubre con un manto y es darle este tipo de inoculación, ¿no?, con todo este tipo de bacterias que van a desarrollar una mejor microbiota en sus primeros días, semanas, meses, inclusive por el primer par de años de su vida, ¿sí? La leche materna es muy importante, por eso no se puede sustituir, no hay una fórmula láctea que sustituya la leche materna, por todos los microorganismos, los probióticos, las inmunoglobulinas que se nos transfieren a través de la leche materna, y se dice que se provee hasta el 30% de las bacterias que conforman la microbiota intestinal del bebé. Entonces, un estudio realizó la microbiota de la leche materna, y vean, entre 600 a 800 tipos de bacterias del género Staphylococcus, menos de 500 bacterias de Streptococcus y Corynebacterium, que son de las más, se puede decir, de las más no tan beneficiosas. En cambio, de las bacterias lácticas y Bifidobacterium son alrededor de las 2000 especies, ¿sí? Tomar en cuenta que después de una administración de antibióticos, pues barremos con la flora, ¿no?, tanto buena como mala, y por ello es importante inmediatamente la administración de los probióticos, ¿sí? Porque las bifidobacterias, pues les lleva 2 meses en poblar nuevamente la microbiota, y podemos estar en desventaja. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los que los metabolitos de la microbiota intestinal interaccionan con las células del sistema inmune y del epitelio gastrointestinal? Pues aquí está, ¿no? Está la microbiota y va a interactuar con las paredes del intestino para la absorción de ciertos nutrientes, ayudando a la degradación y a la liberación de ciertos componentes, a la estimulación de los linfocitos T, del sistema inmunológico, y evitando cuestiones de inflamación, a diferencia de aquellos microorganismos patógenos que sí producen y dan pauta a la producción de ciertos mecanismos, ¿sí? Mecanismos que puedan generar un cuadro de inflamación. Entonces, creo que es importante comentarlo, ¿verdad? Y aquí es lo que les comentaba, ¿sí? La relación metabólica que hay entre el intestino delgado, que es conocido como el segundo cerebro. Hay quien dice que no se debe llamar así, ¿sí? Hay quien lo considera como el segundo cerebro, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Por las redes neuronales que se transmiten a través del nervio vago y a través de la producción de los neurotransmisores, gracias a que tenemos una buena salud, una buena microbiota, y por el contrario, si no lo tenemos, estaríamos generando desórdenes neurodegenerativos, ansiedad, depresión, tensión psicológica. Si aquí vemos gente o hay gente que padecemos mucho de estrés,
que fácilmente nos deprimimos, son muy ansiosos, pues debemos de probar y hacer una investigación en nosotros mismos y voltear a ver este tipo de productos probióticos fermentados y vamos viendo cómo se nos va controlando ese estrés, esa ansiedad, ¿sí? Ese miedo, esa tensión, y podemos darnos cuenta de que realmente nuestra microbiota no estaba justamente con los microorganismos más adecuados, ¿verdad? También se hizo un estudio donde los principales microorganismos que generan una mejor salud, que confieren mayor producción de serotonina, son las bacteroidetes y los firmicutes, que son este tipo de microorganismos que producen mayor cantidad o nos confieren mayor producción de serotonina y de bienestar a nuestra salud, ¿sí? Más sobre ello. Factores determinantes de la microbiota intestinal, pues bueno, ya lo comentamos, la edad, el estrés, genotipo, vía de nacimiento, antibióticos, dieta. Deficiencia de fibra, debemos de consumir fibra porque es el alimento de este tipo de microorganismos, como lo vamos a ver. Alimentos fermentados, probióticos y probióticos. ¿Qué tipo de bacterias alteran las propiedades organolépticas, en este caso de los alimentos? Pues sí, existen las lipolíticas, que les gustan los alimentos que están mayormente constituidos por grasa. Las bacterias proteolíticas, donde hay más, por ejemplo, las carnes, los quesos, ¿sí? Donde hay mayor constitución de proteína. Bacterias lácticas, que nos van a desarrollar sabores, diferentes sabores, consistencia, color, etc. Algunos de ellos, pues, son del agrado del consumidor, y por ello la industria está explotando este tipo de producción, ¿no? De este tipo de microorganismos. Pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos alimentos que tienen mayor cantidad de grasa, y al dejarlos abiertos, al dejar a temperatura ambiente, pues pueden incidir sobre ellos las bacterias lipolíticas, así como en la carne, este tipo de productos que tienen mayor cantidad de proteínas, pues puede dar una putrefacción, ¿sí? A raíz de su contenido de proteínas por este tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces, las condiciones que les dan a este tipo de microorganismos para poderse establecer en un alimento, pues es la comida, la humedad, la acidez, tiempo, temperatura y el oxígeno. Como ya habíamos comentado, el famoso chato. Y darle todo este tipo de condiciones adecuadas, pues por eso nos va a hacer a nuestro alimento mayormente perecedero. Repito, la zona crítica de temperatura va de 5 grados hasta 62, 63 grados centígrados, donde no está ni a temperatura de refrigeración, ¿sí? Ni a una temperatura alta que pueda eliminar ciertos microorganismos patógenos que puedan desarrollar este tipo de reacciones químicas, como es el enranciamiento y la putrefacción, ¿sí? Y que lo podemos percibir en este tipo de alimentos, se echan a perder por las modificaciones enzimáticas, hay modificaciones enzimáticas en ciertos alimentos, el sabor varía, el color y el olor son muy desagradables, la consistencia, lo cual lo puede convertir en alimentos no aptos, ¿sí? Y se desechan. Hay empresas que se basan en ciertas normativas, de ciertos estándares de calidad, y por no cumplir un cierto estándar, a lo mejor no están muy deteriorados los alimentos, se pueden salvar, y tienden a tirarlos a la basura, a desecharlos en vez de buscar, donarlos, o ver a qué comunidades se les puede satisfacer la demanda, ¿sí? Porque a lo mejor no tienen el grado de proteína, de carbohidratos o de tal antioxidante, y por ello no pasaron la prueba de calidad para ser exportados, y la solución que le dan es desecharlos, ¿sí? En cambio, la interacción benéfica, pues en el tipo de los alimentos, ¿no? Que están fermentados, y que estén fermentados se pueden pasar un proceso de pasteurización y posteriormente incluir microorganismos probióticos para modificar ciertas características, ¿sí? Alargar la vida de anaquel y generar este tipo de microorganismos probióticos, de alimentos que contienen microorganismos probióticos. Entonces, con ello damos paso a lo que es el tema de la fermentación, ¿sí? Ya la incluimos después del antecedente, lo que les platiqué. Entonces, esta es una reacción química que es dentro del metabolismo, es una reacción catabólica, que es anaerobia, donde se utilizan microorganismos y el producto final es un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, es una fermentación de tipo biológico,
Fue descubierta por el químico francés Louis Pasteur, a quien también se le atribuye el tema de la pasteurización, ¿sí? Quien analizó y determinó cómo era posible que se llevara a cabo este proceso. Y una vez conociendo que se llevaba a cabo en ausencia o no tiene que tener la presencia de oxígeno, le denominó la vida sin aire, ¿sí? La fermentación proporciona un mecanismo por el cual algunas células pueden oxidar combustible orgánico y generar energía sin el uso de oxígeno. Entonces, por eso es anaerobio. Hay una fermentación como la acética que se da en cuestiones aerobias, por lo cual se dice que no es una fermentación como tal, ¿sí? Ahorita hablaremos un poco más de ella. Es realizada por ciertos microorganismos, donde se utiliza un sustrato, principalmente los carbohidratos, y existen diferentes rutas, ¿sí? Se desarrollan nuevos alimentos, aumenta el valor nutritivo, se confiere mayor número de aminoácidos, ácidos grasos esenciales, vitaminas, también se desarrollan propiedades sensoriales, mejores colores, sabores, olores, se da un sistema de conservación para alargar la vida de este tipo de alimentos. Su fuente pueden ser los probióticos, que confieren también lo que es un alimento funcional. Y si recordamos o sabemos lo que es un alimento funcional, es aquel que aparte de nutrirnos, nos confiere beneficios a la salud de quienes lo estamos consumiendo, ¿sí? Eso es lo que nos da un alimento funcional. Entonces, las rutas fermentativas principalmente, pues los sustratos van a ser degradados por las enzimas que contienen los microorganismos, principalmente, ¿qué sustratos son los que les gustan? Carbohidratos, proteínas, lípidos. Cada fermentación es producida por cierto microorganismo en específico, como puede ser bacterias, hongos o levaduras. Las enzimas de los microorganismos son las que desarrollan el proceso de fermentación. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Y estos procesos, pues, son de interés industrial, ¿sí? Donde en bioreactores, como se llaman este tipo de edificios de acero inoxidable, donde se hacen fermentar, donde se le dan las condiciones adecuadas para obtener estos metabolitos de interés, este producto que la industria explota y nosotros consumimos, como el vino, la cerveza, el pan, ¿sí? El queso, entre otros. Entonces, la fermentación inicia a partir de la producción del piruvato. Entonces, conocemos la glicólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma de las células, donde la glucosa, después de 10 reacciones, se transforma en piruvato. Y del piruvato, si estamos hablando de un sistema aerobio, de una célula aerobia, sabemos que se va a la mitocondria, se transforma en acetilcoenzima A, para iniciar el ciclo de Krebs, y posteriormente pasar a cadena respiratoria, donde una molécula de glucosa nos puede dar de 36, 38 o 40 moléculas de ATP. Va a depender del autor, de lo que estamos leyendo. Si son 40 ATPs, no están descontando las dos de la glucólisis. Si son 36, están tomando en cuenta como el ticket que se cobra a cada acetilcoenzima A o a cada piruvato por entrar a mitocondria, se gasta una molécula de ATP, pero son 36, y si los dejan en 38 es que no están considerando ello, ¿sí? Entonces es un poco para refrescarle su materia de bioquímica. Imagino que en el tercer año de prepa, bueno, yo la llevé, no sé si ahorita también la estén llevando, ¿verdad? Ya tengan bien refrescado este tipo de rutas metabólicas que son muy interesantes si nos gustan. Entonces, esto es lo que le da ¿y para qué nos sirve? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues aquí se va a aplicar. Aquí aplicamos la bioquímica, en el área de los alimentos, ¿sí? Y tenemos los compuestos que son transportadores de electrones, como es el NAD oxidado y el NAD reducido, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de fermentación, como es la homofermentativa, que solamente produce un compuesto a fermentar el sustrato. La heterofermentativa, que puede formar varios compuestos, ¿sí? Un ejemplo es aquella donde se produce, por ejemplo, acetato, etanol, CO2, ácido fórmico, y se incluyen diferentes microorganismos, como es la Escherichia coli, el Proteus, la Salmonella y la Shigella. Entonces, comentarles nuevamente que un alimento fermentado posteriormente puede ser pasteurizado con dos finalidades: aumentar la vida de aquel o detener la fermentación, ¿sí? Si estamos haciendo, por ejemplo, tepache, debemos de detener la fermentación, porque posteriormente nos puede saber a vinagre, ¿no? Y hay que ver, porque la fermentación acética, si le damos las condiciones de aerobiosis, ahí acetobacter puede degradar el metabolito y formar vinagre. Entonces,
Va a depender del alimento que estemos desarrollando, si posteriormente la fermentación lo tenemos que pasteurizar, o lo vamos a dejar de esa manera para que se vaya concentrando más, ¿sí? Entonces, al hablar de un alimento fermentado y de un alimento probiótico, va a depender si en el alimento fermentado lo constituyen ciertos microorganismos que ya están detectados, que ya se le hicieron un cuadro clínico, ya se le conoce que es considerado como probiótico, entonces sí, ese alimento también puede ser considerado como probiótico. Pero si nada más no se conoce, si se conoce que el tipo de microorganismo que lo constituye o no en su totalidad, se van a conocer solamente como alimentos fermentados. Un probiótico, para ser considerado como tal, pues debe de contener microorganismos que nos estén beneficiando o que estén produciendo bienestar a nuestra salud. Conocemos algunos de ellos, como los Lactobacillus, la Bifidobacterium, Saccharomyces boulardii. Hay otro tipo de Saccharomyces, como Saccharomyces cerevisiae, Bacillus, todos ellos que principalmente los tenemos en los yogures, ¿no? Cuando vamos a comprar un yogur, vemos que son bífidos, bifidobacterias, Lactobacillus, a lo mejor ni leemos, o a lo mejor sí leemos, pero no nos damos cuenta cuál es su función. Entonces, esos son probióticos. La palabra probiótico quiere decir a favor de la vida, ¿sí? Nos está mejorando nuestra calidad de vida. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el 2002 y la FAO, un probiótico es considerado un suplemento alimenticio integrado por microorganismos vivos que se adicionan a un alimento y que una vez ingerido permanecen activos en el intestino, proporcionando un efecto benéfico, contribuyendo al equilibrio de la flora bacteriana, microbiota intestinal, y potenciando el sistema inmunológico del huésped, ¿sí? Entonces, se dice que para considerarse este probiótico debe de estar mínimo 10 a las 7. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se le debe este descubrimiento? Pues al científico ruso-ucraniano, Elie Metchnikov, ¿sí? Que se le considera también el padre de los probióticos, quien al observar a los búlgaros que tenían una larga longevidad, que vivían más de 100 años, se puso a investigar, a analizar su dieta, y veían que consumían constantemente la famosa leche búlgara, la leche fermentada, ¿sí? Y a partir de ahí observó que la ingestión de este tipo de alimentos, pues, les mejoraba la calidad de vida y tenían mayor longevidad y podían vivir más de 100 años. Entonces, propuso la ingestión de leche fermentada diariamente para mantener un equilibrio propio de la microflora intestinal. ¿Cuál es la función de los probióticos? Pues reducen los niveles de amonio sanguíneo, los niveles de colesterol, producen vitaminas que ya comentamos, del complejo K y D, inclusive del complejo B, ácido fólico, actúan como inmunomoduladores que promueven el ataque contra células malignas, ¿sí? Si hay proliferación de patógenos, estos promueven el ataque contra ellos y contra las posibles células que pueden generar un cáncer. Inhiben el crecimiento de patógenos potenciales al no dejarlos adherirse a las paredes del intestino y restablecen la microbiota durante una terapia con antibióticos, ¿sí? Pero ¿qué criterios debemos de tomar para considerarlo como probiótico y no un alimento fermentado? Pues que resistan el pH gástrico y las sales biliares. Recuerden que nuestro tracto gastrointestinal tiene diferentes, un pH muy ácido, ¿sí? Las sales biliares también lo generan, que se adhesionen muy bien a la mucosa intestinal, que sea seguro para uso alimentario o clínico, que genere efectos sobre la salud clínicamente validados y documentados. También otros mecanismos como efectos bioquímicos, producción de bacteriocinas, que estas son las que eliminan a los patógenos, modificación del pH, producción de ácidos grasos de cadena corta, competición por los nutrientes, efectos inmunes y una buena colonización. Entonces generan un buen ambiente a favor de una buena salud y de tener una buena microbiota, ¿sí? Pero estos alimentos no pueden duplicarse, no pueden multiplicarse sin su alimento, que son los prebióticos. Probiótico quiere decir a favor de la vida y prebiótico es promotor de la vida. Entonces, estos prebióticos, pues los alimentos son aquellos que contienen sustancias no digeribles que nosotros no tenemos las herramientas para poderlo digerir, ¿sí? Que estimulan selectivamente el crecimiento de ciertas bacterias. Por ejemplo, los lactobacillus, bifidobacterias, las que ya conocemos, las cuales tienen efecto benéfico en la salud del huésped. Entonces, conocemos la fibra, que hay fibra soluble, fibra insoluble, sobre todo la fibra insoluble, la que le llega al intestino, y ahí tienen herramientas.
Entonces, nada más para que se den cuenta, un microorganismo puede tener 240, se puede producir alrededor de 240 especies de hidrolasas, mientras que nosotros los humanos solamente 100. Entonces, vean la variedad, ¿sí? De herramientas que pueden producir en el caso de las enzimas para degradar este tipo de probióticos. Los plátanos, quien consume diariamente plátanos, sobre todo en la mañana, pues le está dando esta constitución prebiótica a su microbiota, ¿sí? El pan, los productos verdes, ¿no? Los vegetales verdes sobre todo, y los derivados y donde se encuentra la inulina. Principales prebióticos, pues los fructooligosacáridos, que están constituidos principalmente de fructosa, ¿sí? Algunos péptidos y proteínas no digeribles, ciertos lípidos y ácidos grasos insaturados. Entonces, ya sabemos qué tipo de alimentos, da volver a ver la buena alimentación para darles los prebióticos a nuestros probióticos y puedan desarrollar este tipo de actividades. Pero se dice que los que más satisfacen estrictamente el concepto de prebióticos son las fibras solubles, particularmente los derivados de las fructanas. Entonces, un alimento probiótico contiene microorganismos que ya está bien establecido, ya está bien documentado, ya hubo investigación clínica que sí genera todos esos puntos que les acabo de comentar. Un prebiótico, pues, contiene este componente, este alimento que estimula el crecimiento de los probióticos. Un simbiótico es aquel alimento que contiene los dos, tanto probióticos como prebióticos. Y un alimento fermentado es un alimento transformado por acción microbiana, con mayor vida útil, con propiedades sensoriales y nutricionales mejoradas y con potentes efectos benéficos para la salud, debido a la presencia de microorganismos y los metabolismos que estos generan, gracias a las enzimas que los componen. ¿Okay? Entonces, para estos probióticos, para estos microorganismos que tienden a utilizar los componentes de los alimentos y generar ciertos metabolitos, pues lo hacen por diferentes rutas, como es la ruta fermentativa, la láctica, alcohólica, butírica, butanodiólica, propiónica, acética. En los alimentos principalmente se lleva a cabo la alcohólica y la láctica, ¿sí? Cuando un alimento perecedero ya huele feo, ya pasó sus días, sus tiempos, y ya lo tenemos que desechar, normalmente es por la fermentación butírica, ¿sí? Entonces, recordemos la glucólisis, jóvenes. Aquí es donde le respondemos el por qué, para qué nos va a servir. Bueno, para conocer las rutas fermentativas, ¿sí? Para conocer y diferenciar entre una célula aerobia y una célula anaerobia. Sabemos que la glucólisis es la primera fase y es anaerobia porque la glucólisis se da en presencia de oxígeno o en presencia, o si no se encuentra el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, la glucólisis no necesita oxígeno como tal. Si es aerobio el sistema, se va a generar 38 moléculas de ATP, 36, 38, pero no nomás en la glucólisis, sino también ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Si es una ruta fermentativa, se dice que solamente va a generar los 2 ATPs que se generan en la segunda fase de la glucólisis, ¿sí? Entonces, va a iniciar las rutas fermentativas, van a iniciar a partir de piruvato. A partir de piruvato, dependiendo de las condiciones, se va a generar etanol para la fermentación alcohólica a través de las levaduras, ácido acético a través de acetobacter, o lactato o ácido láctico por las famosas BAL, que son las bacterias ácido lácticas. La fermentación láctica, pues bueno, es el producto final. El subproducto final es el ácido láctico, ¿sí? Principalmente se da en los productos, en los derivados lácteos, pero también en los vegetales se da. La pueden desarrollar bacterias, que en conjunto son llamadas las famosas BAL, que les había comentado, bacterias ácido lácticas, pero también ciertos hongos y protozoarios. En nuestro caso, cuando de repente no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y de repente desarrollamos mucho ejercicio, pues se nos da la producción de ácido láctico y el siguiente día andamos muy adoloridos y ya no vamos otra vez al gimnasio, ¿verdad? Entonces, es por ello, ¿no? Por la producción del ácido láctico que genera problemas de salud. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, Usain Bolt, que tiene el récord de menos de 10 segundos en los 100 metros, su energía la obtiene por este tipo de fermentación, por la fermentación aláctica. Un maratonista, pues ya conjunta la glicólisis con el proceso anaerobio del ciclo de Krebs y cadena respiratoria
para que le dé energía para terminar el maratón o medio maratón. Pero un atleta de alto rendimiento, su energía la obtiene por procesos anaeróbicos, ¿sí? Principalmente. Los eritrocitos obtienen energía por esta vía metabólica ya que carecen de mitocondria, ¿sí? El ácido láctico tiene un sabor suave y reduce el pH de los alimentos, es lo que le da un sabor suave y agradable, y al reducir el pH de los alimentos, pues confiere las condiciones para que este tipo de bacterias generen los metabolitos secundarios y se den esos aromas, esos sabores agradables. Comentarles que es importante disminuir el pH, que no suba de 4.5 para evitar la proliferación de ciertos microorganismos como Clostridium perfringens, y se generen malos componentes en los alimentos y por ende, al consumirlos, no nos vayan a generar problemas a la salud. Como ya lo comenté en un inicio, se dice que ello fue lo que cambió la humanidad de nómada a sedentario, este tipo de fermentaciones, por haber puesto la leche en el rumen, en la piel del cordero. Y los equipos industriales, si hablamos a nivel industrial, como lo vemos aquí, para este tipo de fermentaciones, pues ellos deben de que este ácido láctico tiende a corroerlos. Entonces, por eso estos equipos deben de ser de acero inoxidable. También se puede utilizar el vidrio, la cerámica y ciertos plásticos. Por ello, si observamos imágenes, fotos de ese tipo de tarros, de vasijas de cerámica que se utilizaban antes, pues ellos daban las condiciones, ¿no? Es donde se conoce por la famosa denominación de origen, por el uso de esos tarros que también le conferían ciertos sabores agradables a los productos. Entonces, por eso conocemos el queso Oaxaca, el queso Cotija, porque tienen esa denominación de origen. Esos lugares son los adecuados para que se genere esos metabolitos y ese sabor y color y olor característico. Si lo hacemos en otro lugar, pues se conoce como queso tipo Oaxaca, queso tipo Cotija, porque no es como tal la denominación de origen, ¿sí? Los productos fermentados pueden ser pasteurizados posteriormente, como le dice, para eliminar la concentración de microorganismos, como es en el caso de la fermentación alcohólica de la cerveza, del vino, que se pasteurizan para eliminar las levaduras y se detenga ahí la fermentación. Funcionan como un método de conservación, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener la leche ahí y que va a ser degradada, ¿sí?, por los microorganismos, a convertirla, a transformarla en un queso, en un yogur, que les va a dar una mayor vida de anaquel, ¿sí? La ruta metabólica, pues a partir de piruvato, por la lactato deshidrogenasa y por el NAD, pues nos va a dar el famoso lactato o ácido láctico. Recuerden que las enzimas son las principales, son las culpables de este tipo de fermentación. En cuestiones de anaerobiosis, en ausencia de oxígeno. Si se da la presencia de oxígeno como la fermentación acética, podemos decir que no es una fermentación como tal, ¿sí? Otros alimentos lácteos, pues bueno, utilizan la leche como materia prima y el azúcar de la leche, pues es la lactosa para la fermentación. Hay quienes son intolerantes a la lactosa y lo que se hace es, para la leche deslactosada, es romper a través de la lactasa ese enlace entre la glucosa y la galactosa para liberar glucosa y galactosa, que es lo que tenemos en una leche deslactosada. Por eso sentimos el sabor un poco más dulcecito, ¿sí? Entonces, la lactosa genera intolerancia, los fermentados carecen de lactosa. Se dice que es bueno consumir yogur para darle herramientas suficientes a la microbiota y ellos puedan desarrollar o producir esta enzima, que es la lactasa. Entonces, en algunos casos pueden ustedes conocer a personas que tenían esta intolerancia y de repente ya puede tomar leche como si nada, leche normal, leche bronca, leche entera, a raíz de ello, de que se entró a un tratamiento con yogur, con diferentes tipos de yogur, y la microbiota se educó, se enseñó para desarrollar este tipo de enzimas como es la lactasa, ¿sí? La mantequilla, que tiene un gran porcentaje de grasa, ¿sí?, que también puede ser madurada por la acción de bacterias lácticas, como el Streptococcus lactis. En los quesos enzimáticos existen diferentes tipos de quesos, como son los que se le agrega el famoso cuajo por enzimas, por la renina, o se puede modificar por acidificación. Entonces varía su consistencia, su sabor, su color, hecho ya sea por un método o por otro. Pero los principales son los ácidos lácticos, los principales que pueden desarrollar este tipo de fermentación.
Existen otra gran variedad de quesos que depende del tipo de leche, método de elaboración y madurez, zona geográfica, como ya le comentamos, con su denominación de origen. Estos poros, estos agujeros son por este tipo de microorganismos que generan CO2, y el CO2 es el que genera los famosos ojos en los quesos. Los quesos madurados o curados provienen de un queso fresco, ¿sí? La leche es pasteurizada, el queso... Posteriormente este queso es pasteurizado, perdón, y se le adiciona un determinado microorganismo, ¿sí? Que va a fermentar esos metabolitos del queso fresco y va a generar ese madurado, esa especificación, para conocer los otros quesos que comúnmente comemos. Entonces, este queso tiene sabores muy fuertes. Entonces, las personas que tienen ese tipo de paladar fuerte, que les gustan las aceitunas, el jamón serrano, este tipo el queso Rockefeller y demás, ellos tienen una microbiota envidiable, ¿sí? Porque les gustan este tipo de sabores fuertes, y ahí van los microorganismos que están generando esa fermentación, en los probióticos. Inclusive las personas que gustan tomar el licor a las rocas, ¿sí? El whisky, sin ponerle refresco, ellos son considerados este tipo de gentes que consumen, que les gustan este tipo de sabores, ¿sí? El tipo de leche puede ser de vaca, cabra, oveja, búfala. La elaboración, la cuajada se puede obtener usando la enzima, que es la renina, o bien por acidificación directa. La maduración, pues bueno, la maduración es alargar, darle más vida de anaquel, ¿sí? Aquellos quesos que se van a madurar, que se le van a agregar esos microorganismos probióticos, a diferencia del queso fresco, ¿sí? El que se hace la cuajada e inmediatamente se vende. Ellos van a tener una vida de anaquel más corta. La textura pueden ser cremosos y duros, y se pueden utilizar bacterias u hongos. Entonces, aquí están las cepas campeonas para los diferentes tipos de quesos. Y es el provolone, es Thermophilus vulgaricus, para el queso Gouda, el Lactis, Cremoris, Diacetyl lactis, para el cheddar, el Lactis y el Cremoris, para el Camembert, Penicillium, que es un hongo, el Camembert, y para el Roquefort también se utiliza el hongo Penicillium, pero es Penicillium Roquefort, ¿sí? De esa manera nos vamos poco a poco adentrando y nos vamos relacionando con este tipo de microorganismos, ¿no? Y va a depender de los quesos. Hay a que a lo mejor le gusta probar diferentes tipos de queso, y a lo mejor ya tiene conocimiento sobre los microorganismos que generan esa fermentación a partir de quesos frescos previamente pasteurizados. Otro es el yogur, que es el fermentado principalmente con Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, una subespecie que es el Vulgaricus. Entonces, si nada más tienen esa primera fermentación, se considera un yogur fermentado. Pero si a ese yogur se le agregan microorganismos probióticos como el Casei shirota, como Lactobacillus rhamnosus, como la bifidobacteria, entonces a ese yogur ya se le considera como un yogur probiótico, ¿sí? El otro es el kefir, famosos búlgaros, que de repente, ay, mi mamá consume búlgaros y demás, en leche o en agua. Entonces es el kefir, que es el producto lácteo parecido al yogur líquido, fermentado a través de la acción del conjunto de levaduras y bacterias, ¿sí? Puede ser en agua, puede ser en leche. No son los mismos microorganismos, no es el mismo consorcio, no podemos poner los microorganismos o el kéfir de leche para que crezca en el agua, no va a crecer. Entonces es un consorcio como tal, tanto de levaduras y bacterias, ¿sí? Que habrá que identificar. Ya hay muchos estudios donde dicen qué tipo de microorganismos son los que principalmente se encuentran ahí, como bacterias ácido lácticas, acéticas y levaduras, pero habrá que comprobar su efecto a la salud para considerarse, para decir que es un alimento probiótico, ¿sí? Espero se me estén entendiendo entre la diferencia entre un alimento fermentado y ya cuando consideramos como un alimento fermentado probiótico o probiótico nada más. Pasamos a la fermentación alcohólica. Entonces, esta la lleva a cabo el metabolito secundario, el metabolito de interés, pues es el alcohol etílico. Es de los microorganismos, principalmente Saccharomyces cerevisiae, cepa campeona. Utiliza glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, inulina y otros. Lo pueden realizar bacterias y hongos, pero principalmente levaduras. La fuente de carbohidratos son frutas, cereales, inclusive la leche. Una alta concentración de azúcares puede inhibir, ¿sí? el crecimiento de la levadura de Saccharomyces, y también una alta concentración o producción de alcohol puede inhibir a levaduras, que es por arriba del 20%. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una bebida alcohólica, una que sea fermentada, y un destilado, ¿sí? Inclusive un licor.
Los pHs adecuados es de 3.55 a 5.5 y la temperatura óptima de 30 grados centígrados. Arriba de 55 grados centígrados ya la levadura ya tiene problemas y comienza a morir. ¿Sale? ¿A quién se le atribuye el descubrimiento de que Saccharomyces cerevisiae, por medio del alcohol deshidrogenasa, la cual se le llamó la cimasa? Pues le dieron un premio Nobel en el año, en el año de 1917 al alemán Eduard Buchner. El periodo de vida fue de 1860 a 1917 y fue el que descubrió la fermentación alcohólica, ¿sí? Que se desarrolla por la enzima específicamente denominada cimasa, ¿sí? Fue quien recibió este premio Nobel, ¿vale? También se habla de fermentaciones altas y bajas, donde ciertos microorganismos están en la parte de arriba o ciertos microorganismos están en la parte de abajo. Por eso es importante la agitación, ¿sí? La teoría de las colisiones, el choque entre microorganismos y el choque con el alimento para generar el metabolito y disminuir los tiempos. Cuando egresamos de la carrera de QFB en el área de los alimentos o del TEC, bioquímica, lo que nos piden o lo que se debe de hacer es disminuir el tiempo de latencia, ¿sí? Y los tiempos para generar más rápidamente este tipo de metabolito que es el alcohol etílico. Entonces, tenemos que considerar bien la teoría de las colisiones, el choque, para que el microorganismo tome constantemente la enzima, siempre tome el sustrato, estén ocupadas en su sitio activo y estén generando el producto, ¿sí? Si la fuente es sacarosa, primero se hace una inversión, los jarabes de alta fructosa en las refresqueras, pero acá se hace una inversión. Recordemos que la sacarosa está constituida por fructosa y glucosa, entonces se debe de hidrolizar por medio de una hidrólisis ácida y para que la reacción con la enzima sea más rápida. Parte de la reacción es la generación de CO2, como vemos en estos bioreactores, todo el burbujeo es parte del CO2 que se está generando, el cual también tiende a generar la textura esponjosa en los panes. Un pan que fue realizado con harina adecuada y las materias primas adecuadas, pues va a esponjar porque va a atrapar ese CO2, ¿sí? En cambio, si la materia prima no es la esponjada, al momento de sacarlo del horno, lo vamos a ver todo agrietado, ¿no? Todo apachurrado, porque se escapó esa liberación de CO2. Y lo importante es retenerlo. Entonces, las burbujas de ciertas bebidas alcohólicas, como el champán, entonces, esa en Francia, ¿no? Ese lugar, estos suelos calcáreos que le dan esa denominación de origen del famoso champán, ¿no? A partir del vino. La ruta metabólica, pues, la enzima, a partir del piruvato, el piruvato se va a convertir en acetaldehído por la piruvato descarboxilasa. Recordemos que el piruvato es un componente de 3 carbonos, y aquí va a sufrir una descarboxilación para formar el acetaldehído, ¿sí? Que es de 2 carbonos, y posteriormente con el alcohol deshidrogenasa formar el etanol o alcohol etílico. También hay liberación de CO2, como ya lo vimos, y este es un ejemplo de algunos de esos reactores industriales cuales se utilizan para la producción, ya sea en la industria cervecera o en la del vino. Bebidas alcohólicas, aquellas que contienen etanol, ¿sí? Alcohol etílico a ciertos grados. Durante el proceso fermentativo se genera una cantidad de productos secundarios. En una bebida fermentada debe haber no más de 20 grados de alcohol, porque limita la producción por parte de Saccharomyces. Pero ya en una bebida alcohólica, pues se considera que puede tener hasta 40 grados, ¿no? Inclusive en una de licor. Va a depender, ¿sí? Este tipo de metabolito, pues le da las características específicas a cada producto y depende directamente, pues sí, del carbohidrato, del cereal que se esté utilizando y del tipo de microorganismos para generar ese tipo de bebida alcohólica. El grado alcohólico, pues cantidad de etanol en una bebida alcohólica. La humanidad siempre lo ha empleado desde los tiempos antes de Cristo. La fermentación, como se dice que desde el siglo XI, la destilación surge posteriormente, y algunas pueden tener denominación de origen, ¿no? Una bebida fermentada, pues bebida hecha a partir de azúcares con la producción de alcohol etílico por levaduras. Si es destilada, a partir del fermento se va a obtener una bebida destilada, ¿sí? Se va a destilar. Se basa en la separación de compuestos volátiles y no volátiles mediante evaporación y condensación selectiva. Entonces, tenemos la bebida fermentada y la destilamos, ¿sí? Solamente nos interesa esas partes volátiles y no volátiles para dar ese sabor característico a la bebida.
Si es una bebida fermentada fortalecida, a esa bebida fermentada se le ha agregado un destilado. Adicionalmente se le agrega un destilado. Y si es un licor, es una bebida alcohólica producida por la extracción de esencias usando una bebida destilada como medio de extracción. Entonces tenemos un destilado, ahí le agregamos ciertos frutos, licor de manzana, licor de tal fruta y demás, y posteriormente lo retiramos hacemos una extracción de ese tipo de esencias. A eso se le llama licor. Entonces, el vino se obtiene de las uvas, la cerveza de los cereales como la cebada, centeno, trigo, se le adiciona lúpulo, el sake del arroz, el kéfir de la leche, el pulque del agave, colonche de la tuna de los nopales, tesguino se obtiene del maíz, la sidra se obtiene de la manzana, el tepache también de la cebada, ¿sí? Estos son bebidas fermentadas. Y las bebidas destiladas son las que se destilan a partir de los fermentados, ¿sí? Como el brandy que se obtiene del vino, el coñac que se obtiene de uvas de la región de Cognac, Francia, el whisky de los cereales, el tequila del agave azul, el ron se obtiene de la caña de azúcar, el vodka se obtiene de los cereales de centeno, ginebra se obtiene de los frutos del enebro y el pisco se elabora de vinos sudamericanos. Entonces, el tequila y el mezcal son bebidas destiladas del agave propias en México y con denominación de origen. Si queremos añejar, pues aquí están esas barricas que están constituidas de madera, de diferente madera, y que les dan ese sabor, ese olor característico, ¿no? Dependiendo del destilado o de la bebida alcohólica que se esté consumiendo. Que hay información acerca del tequila, cómo se da el cultivo del agave, después viene la jima, el corte o la jima, posteriormente pasa la cocción, la piña del agave, una vez quimada, se da la molienda, la fermentación a las condiciones adecuadas, una vez que ya se fermentó, se destila, se añeja y se envasa. El pan, perdón, no sé si voy bien en cuanto a tiempo, ya me emocioné, no sé el tiempo, si vamos bien, maestro. Nos hemos pasado un poquito, maestro, de tiempo, pero está muy interesante la plática, la verdad, le seguimos. Trataré de darle mayor rapidez. Entonces, tenemos el pan, que es a partir de una masa madre, una masa horneada elaborada a partir de harina, ¿sí? La harina puede provenir de diferentes cereales, como el trigo, maíz, arroz. La fermentación de los panes es del tipo alcohólica, nada más que cuando es la cocción, se elimina el alcohol, y liberación del CO2, las burbujas de CO2 es lo que nos inflan el pan, y por eso lo podemos ver de esa manera o consumirlo, ¿sí? Entonces, se retienen las burbujas principalmente en el gluten, la famosa enfermedad celíaca, ¿no? Para aquellas personas que son intolerantes al gluten, pues aquí tendrán que buscar una variedad de panes realizados con aditivos que generen esa especificación en el pan, pero obviamente el sabor no va a ser el mismo. Se usan el Saccharomyces cerevisiae, la fermentación genera sabores y aromas específicos, y el gluten puede generar problemas de intolerancia. El cacao también sufre este tipo de fermentación, ya que se producen ácidos y etanol, y para que se le dé el famoso color marrón chocolate, también con ello se evitan malos sabores y las astringencias, y algunos procesos industriales pues ya no llevan a cabo este proceso, pero es el ideal. De manera artesanal, podemos ver que del artesanal sabe mejor el chocolate o todos los productos que vienen del cacao, a diferencia de los industrializados, ¿sí? El cacao es fuente de teobromina, que estimula la producción de serotonina, como ya dijimos, y dopamina a nivel celular, que nos da el placer, el estar contentos, el estar felices, el tener el cerebro bien, todo nuestro cuerpo está trabajando muy bien y siempre se nos considera tal vez como una persona alegre, siempre estamos muy alegres, o a diferencia de que tal vez somos muy estresados. Por eso les digo, hagan la prueba a partir de comenzar a incluir este tipo de alimentos fermentados. El vinagre, que se utiliza ácido acético al 5%, y la cepa campeona es Acetobacter y también Mycoderma aceti, ¿sí? Pero, ojo, vuelvo a repetir, la fermentación acética no es considerado como tal una fermentación, porque ya considera oxígeno, ¿sí? Entonces hay ciertos productos que se tienen que pasteurizar para evitar este tipo de bacterias y generen el producto hasta vinagre, ¿vale? Fermentación propiónica, como es el famoso queso suizo, realizada por bacterias del género Propionibacterium, entre otros.
y aquí sí se produce gran cantidad de CO2, y vean este queso que tiene los agujeros característicos gracias a la producción de CO2. La fermentación butírica, que a veces alimentos dicen, ay, huele a rancio, huele como mantequilla, es por esta situación de este tipo de microorganismos que producen el famoso butirato, ¿sí? A partir, después del piruvato, se transforma el famoso acetilcoenzima A para generar butirilcoenzima A y posteriormente eliminar la coenzima A y generar el butirato. Entonces, normalmente, ¿quién la realizan? Las bacterias del género Clostridium. Por eso es importante mantener los alimentos por debajo del pH de 4.5 para evitar ese olor rancio a mantequilla y controlar esas temperaturas también, ¿no? Se sugiere su uso para producir biogás. Los ésteres del ácido tienen sabores y olores desagradables, ¿sí? Muy agradables. Y se usan aditivos químicos en alimentos y en perfumería, tal vez como para sustituir o enmascarar este tipo de sabores desagradables. Entonces, otra bebida es el famoso kombucha, que es la infusión del té, fermentada con SCOBY, que es una simbiosis de levaduras y de bacterias, y otro tipo de microorganismos que aquí podemos ver. El pozol, bebida originaria aquí a nivel de Mesoamérica, a base de cacao y maíz, que siguen siendo consumidas y muy popular al sur de México. ¿Quiénes son las cetas campeonas? Los microorganismos involucrados en la fermentación: Agrobacterium, Leuconox y Aerobacter aerogenes. Entonces, pasamos a otro tipo de alimentos de origen animal, ¿sí? Lo voy a hacer un comentario un poco más rápido, que también llevan a cabo la fermentación, las famosas conservas, que cuando vienen en salmuera no es nada más que están constituidas de sal, ¿sí? Una solución de sal. Por ejemplo, si son aceitunas, al 5% de sal, y entre aceitunas y pepinillos, y hasta 20% en ajos y chiles en escabeche. Si son encurtidos, aparte de llevar sal, también llevan vinagre y sufren este proceso de fermentación, ¿sí? Entonces, las aceitunas, en la salmuera, preparada entre 5 y el 8%, junto con los pepinillos, y el miso, ¿sí? Que es un fermentado hecho a partir de las semillas de soya, y se prepara con una salmuera al 10%. Otra función de la salmuera es la conservación, es para eliminar bacterias, microorganismos patógenos, por eso se conservan en salmuera, ¿sí? La colabria, el famoso chucrut, que se utiliza, que creo que en los alemanes son los que lo consumen bastante, y es una fermentación heterofermentativa, lo producen Leuconox y lactobacilos, y la colabria permite conservar. Se dice que tiene una col normal, natural, sin procesar, tiene menor contenido en cuanto a vitaminas y minerales que el chucrut, que es ya alimento fermentado. Entonces, para que veamos, observamos y tengamos mayor fe, o mayor seamos más conscientes de la producción de metabolitos secundarios beneficiosos para nosotros de este tipo de microorganismos que se encuentran en la fermentación. El tofu, el tempeh, el kombu, que son también alimentos que son fermentados a partir de la soya, inclusive la salsa tabasco, ¿no? También el chile que se utiliza para la salsa tabasco, viene después de un proceso de fermentación en barriles de roble. Alimentos de origen animal, que utiliza carnes y pescados. La fuente principal es el glucógeno, ¿sí? Fermentan por la vía del glucógeno, y otro tipo de productos de pescados van acompañando de otras fuentes, ¿sí? ¿A qué le llamamos curado? Pues es un proceso de conservación y sazonado de alimentos, especialmente de carnes y pescados, mediante la combinación de sal, azúcar, nitratos, nitritos, y muchas veces acompañado de un ahumado. Entonces, la sal le va a dar va a ayudar para evitar el desarrollo de ciertos patógenos. El azúcar favorece el desarrollo de microorganismos benéficos, como son los lácticos. Y los nitratos y nitritos también ayudan a conferirle cierto sabor, ciertos aromas, pero también a evitar el crecimiento de Clostridium botulinum, quien es el causante del famoso botulismo, ¿no? Y la controversia se refiere a que alto contenido de sal y nitratos también, un alto consumo de este tipo de alimentos, pues también conlleva a la generación de cáncer. El ahumado, que se pone en este tipo de cortes de carnes, a recibir el humo de diferentes maderas, ¿sí? Y ese humo, aparte de conferirle cierto sabor, cierto aroma característico, también actúa como antimicrobiano y evita la oxidación de las grasas, ¿sí? Los embutidos que se ponen, se pica la carne, diferentes tipos de partes de res, o inclusive en conjunto con pollo o cerdo, y se embuten dentro de una tripa. También puede ser una tripa sintética como celulosa, ¿sí? O plástico,
y es lo que le confiere, ¿no? Ahí se lleva a cabo la fermentación y es lo que le confiere este tipo de sabores. Entonces, los embutidos frescos contienen una humedad arriba del 70%, mientras que los madurados menos del 10%. Entonces, la diferencia entre chorizo y longaniza, pues principalmente el chorizo, pues es el que va a venir en cortes más pequeños y principalmente es más picante. Y la longaniza, pues es ahumado con leña del árbol del javín. Y la longaniza normalmente vemos los trozos que son un poco más largos, ¿no? El salami es un embutido elaborado con una mezcla de carnes de vacuno y porcino, que posteriormente es ahumado y curado al aire. Y la chistorra, a diferencia del chorizo, es que la chistorra es más delgada y no confiere tantos, no contiene, es menos, tiene una vida de anaquel más corta la chistorra, a diferencia del chorizo, y no es tan picante. El chorizo por ahí se genera como un saborcito picante, y la chistorra no tanto así. Los jamones, el jamón seco, el jamón y el jamón serrano, pues es de las partes traseras del cerdo que son sometidas a cocción y que se les puede adicionar o no especias. Y en cambio, el jamón serrano, pues estas partes traseras del cerdo son añejadas por varios meses y bueno, para darle cierto sabor, los cerdos son alimentados con diferentes nutrientes, con diferentes alimentos, como en este caso puede ser las biotas, ¿no? Para generar un sabor específico. Y ya por último, definir los alimentos fermentados, los probióticos, tenerlo en cuenta. Los fermentados mejoran la función digestiva, estimulan la función inmunológica del intestino, previenen infecciones entéricas y del árbol respiratorio, controlan la inflamación intestinal y como probióticos previenen diarreas asociadas a antibióticos, gastroenteritis y cólicos, tratamientos contra el Helicobacter pylori, ¿sí? Para la famosa gastritis, mejorar la respuesta a vacunas. Se dice que una microbiota bien estimulada en el cuerpo ayuda a defenderse mejor del COVID, ¿sí? Entonces, las personas que realmente tienen secuelas o que hubo pérdida, se dice en estudios relacionados desde el 2020 que la microbiota se ve comprometida con aquellos microorganismos que disminuyen la función del sistema inmunológico. Entonces, tener una excelente, buena microbiota, de acuerdo con las investigaciones que ustedes pueden encontrar, pues bueno, también ayuda a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, que es la del COVID. Y control de inflamación intestinal y prevenir diarrea del viajero. Y listo. Muchas gracias, disculpen el tiempo, pero creo que era interesante hablarles de todo darles este tipo de información para que les quede un poco más claro el tema. Muchas gracias. Doctor, al contrario, muchas gracias. La verdad es que ha sido una de las pláticas más amenas, una de las pláticas que hemos tenido súper interesantes y creo que seguimos aquí todos porque nos ha interesado, ¿no? Nos ha gustado la manera en la cual ha expuesto y como lo decíamos desde un principio, ¿no? La química aparece en todo nuestro entorno y sobre todo aplicada ya a los alimentos se hace muchísimo más interesante y la verdad es que no alcanza el tiempo para poder ver todo esto y sobre todo yo veo que motivación, ¿no? En los jóvenes, que es lo que buscamos nosotros, que los chicos vean que la química se aplica a diferentes ámbitos, en este caso la cuestión de los alimentos, nuestro cuerpo, o sea, qué interesante esto de los probióticos, los prebióticos, la cuestión de la fermentación y ya la química aplicada un poquito más a la microbiología, o sea, es algo prácticamente interesante porque luego a veces nos perdemos, ¿no? Dentro de las clases que a veces somos demasiado a lo mejor conductistas y les explicamos esto es esto y esto y esto y no ven más allá, ¿no? De qué es realmente la utilidad de lo que estamos viendo en clase. Y esto los motiva un poquito más. Yo creo que estas pláticas pues son muy enriquecedoras, doctor. Ojalá nos pueda seguir acompañando, ojalá nos pueda seguir compartiendo sus conocimientos y creo que pues estamos muy satisfechos con esta plática que daba para muchísimo más todavía, estar platicando y todo. Ojalá que en alguna otra ocasión podamos continuar. Si hay alguna pregunta, chicos, adelante. Muchas Estamos aquí, aprovechemos la presencia del doctor. Del tiempo, pues nos pasamos, pero yo creo que se nos fue volando prácticamente a todos. Sí, se nos fue volando. Unas disculpas por el tiempo. Entonces aquí siempre los alumnos, siempre cuando vamos en ese nivel, vuelvo a repetir, nos preguntamos, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Para qué? Y es poco a poco que le van a ir dando sentido, ¿no? A las cosas que vemos en clase.
a todo lo que nos enseñan los maestros. Así es, desde esta ruta que mencionaba, ¿no? De la glucólisis y todo esto, y luego de repente lo vemos un poquito más solo conceptualizado, ¿no? Y aquí ya lo estamos viendo aplicado. Aplicado, muy bien. Así es, doctor. Pues no hay preguntas, damos la palabra a la maestra Erika, que es coordinadora de nosotros, de estas charlas, y posteriormente a la doctora Tania, a nuestra directora, que siempre nos acompaña por aquí, y bueno, le agradecemos mucho su presencia. Adelante. No, pues nada más agradecer, veo al maestro Rufino muy emocionado, porque bueno, como él está dentro del laboratorio de química, ¿no? Pues está fascinado. Yo me quedo con muchas preguntas, pero ahorita no se las voy a hacer. Yo espero que tengamos otra próxima, porque quiero volver a ver este video para, pues ya ve que yo tengo pues sobrepeso, entonces me queda muy claro que tengo que hacer mucho trabajo, tengo que trabajar mucho con toda esta plática que nos dio, pues yo creo que serían muy buenos nutriólogos ustedes, maestro, doctor. Sí, inclusive estamos en el área de los alimentos y demás, tomando este tipo de información, pero ahorita que maneja realmente lo del sobrepeso, si vamos a tratar de disminuir el peso, hay que hacerlo no por rapidez, sino con salud. Entonces, cambiar nuestros hábitos alimenticios de manera saludable y no de manera rápida, porque así de manera rápida también vamos a traer una enfermedad. Entonces, poco a poco hay que llevarlo y hay que mejorar nuestros hábitos alimenticios, mejorando hábitos alimenticios y quitando poco a poco ciertos carbohidratos, ciertas harinas, refrescos, va a ver que poco a poco va a generar un cambio, y incluyendo este tipo de alimentos, como el yogur, el queso o alimentos fermentados, pues todavía se va a sentir mejor, va a generar más serotonina, y la vamos a ver todavía, así como se ve muy contenta, muy alegre, pues la vamos a ver más contenta, más alegre todavía, maestro. Sí, yo creo que me encantó esta charla, ya estoy así como nuestro Rufino, me encantó, y pues yo creo que se lo agradecemos todos, y esperemos que pronto, ahora el próximo semestre, nos vuelva a hacer el honor de estar por aquí con nosotros. En 15 días creo que tenemos la de envases inteligentes, ¿no? Creo, por eso, entonces... Sí, la para nivel básico. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Es la próxima semana? A mediados de junio. Creo que sí. Así es, doctor. Bueno, pues muchas gracias y le cedo la palabra a la directora. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Muy amable, muchas gracias. Pues yo me quedé como Erika. Hay mucho que dar, precisamente porque yo he estado trabajando también esos temas. No soy del área, pero me meten donde no. Esto le invito a los chicos que están curiosos y que hagan preguntas fuertes. Sí estaba viendo lo de la microbiota desde hace un buen rato y me quedó muy claro con usted. Ahora sí, hasta las cuestiones químicas las estuve entendiendo. Me quedan dudas y detallitos ahí que, no sé si como dice Erika, amarrando detalles después, pero para los muchachos, por ejemplo, lo que deben tomar cuando llegan a la preparatoria y van a su tentempié y salen a comer algo, llegan con sus churros, exacto, con sus juguitos esos de envasados, tienen un alto índice de colitis por el estrés cuando llegan los exámenes, no hablemos de las agruras y de toda la mala alimentación que llevan. Y generalmente van y compran yogures ya empaquetados, que no sé si son tan viables, porque ese que tiene todas esas bacterias, yo no sé si las tengan, pero al menos usted habló de, hay esas bacterias que se ponen en la leche y que generan se repiten, me fue el nombre, ¿cómo se llaman esas? Exacto, esas, y o en algunos casos también el yogur natural, que es como se lo deberán estar tomando los niños que viven en casa. Pero yo tengo muchas dudas, muchísimas. El hecho de los lactobacilos que venden ya empaquetados y están hablando de que son microorganismos vivos, ¿están vivos? Es la pregunta, una, porque ahí me queda esa duda. Dos, de manera muy rápida, porque sí quisiera en los niños generar ese tipo de crítica, sobre los quesos. Ahorita que está muy de moda el veganismo, que no pueden comer queso de vaca, ningún tipo de leche de vaca, ni de nada. Entonces, ¿qué tan funcionales sean los quesos que ofrecen? Por ejemplo, que en algún momento yo escuché que la soya sí era válido, porque la soya sí desdobla lo que viene siendo los productos de la microbiota, algo así
por ahí escuché, pero no sabemos qué onda. Y finalmente, no sé, sáqueme de mi duda, por favor, porque yo soy abstemia, pero habló mucho de alcoholes ahí y habló también de fermentación. ¿Qué tan saludable es? Y así porque los chicos luego lo confunden. ¿Qué tan saludable es lo que decían los abuelitos? La copita de digestivo o la copita para problemas cardíacos, que por ahí dicen, tómate esto para que tienes un problema cardíaco. A ver, doctor, lo dejo en esas pequeñas dos que yo tengo para solventar y ahorita finiquitamos la sesión. Bueno, me las voy recordando porque se me olvida una. Pero la primera de que si las que vienen en polvito son adecuadas a los probióticos. Nosotros inclusive así tendemos a que cuando hacemos investigación, obtenemos a veces ese cepas de manera en polvo. Entonces tenemos que reconstituirlos, ¿sí? Tenemos que ponerles un medio, ¿sí? En solución salina, para que realmente se vaya generando el cultivo y venga otra vez la fase de latencia, reconocimiento del microorganismo y comience la fase logarítmica y aumentar su producción, ¿sí? Va a depender del lugar, del proveedor donde se encuentre y del acondicionamiento. Se les tienen que dar las temperaturas adecuadas, porque si de repente, como ahorita que está haciendo mucho calor y esos productos se mantuvieron en una zona donde aumentó la temperatura, pues obviamente ya no van a estar viables, ¿no? Ya no saben qué es la palabra adecuada, hablar de viabilidad, ¿no? De los microorganismos. Entonces va a depender. Normalmente en alimentos sabemos que todos los que vienen empaquetados, todos los que tienen un proceso que son industrializado, pues ya pierden, ¿no? Pierden la concentración, pierden la parte nutricional, inclusive la parte de los microorganismos, por el proceso al cual se le llevó. Y a lo mejor salen en un buen proceso, pero el almacenamiento no fue el adecuado, no tuvieron la capacidad o los cuidados adecuados para mantenerlos en ese almacenamiento. Así como al momento del transporte y de llevarlos a los lugares donde se van a comercializar, también no los pudieron mantener. Entonces, todas esas partes nutricionales, aunque sean probióticos, pues pueden ya estar alteradas, ¿no? Y ya no producirse ese alimento como tal. Entonces, cuando vienen en polvito, sí, se pueden reconstituir en solución salina al 2%, poco a poco, y darle las condiciones adecuadas y posteriormente inocular y sembrarlos en un medio de cultivo para nuevamente dar certeza de que sí están los microorganismos. Y a partir de ahí, del medio de cultivo, volver a inocular y utilizarlos para el proceso de fermentativo que se desea, ¿sí? El segundo me dijo de los fermentados, creo, ya se me olvidó. De los quesos. De los quesos, los quesos. Para ver, alguien que es vegano, que es disciplinado, porque de repente escucho yo que a personas que son vegetarianas o veganas y los veo comiendo una hamburguesa o un taco, pues no. Alguien que es vegano estricto no se alimenta de ningún alimento que proviene de origen animal. No hay quesos, ¿sí? No hay quesos que vengan de la leche, ¿sí? De la vaca, de algún otro animal. No comen huevo, no comen carne. Son estrictamente, se nutren de los vegetales. Entonces, ahí el problema es que los aminoácidos, que los alimentos que vienen de origen vegetal, el valor biológico en cuanto a proteínas es mucho menor que los alimentos que vienen de origen animal. Entonces, no van a tener ciertos aminoácidos o la generación de ciertos aminoácidos que le ayudan a generar ciertas funciones bioquímicas o fisiológicas que son indispensables para la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los veganos? Van con un buen nutriólogo y les ayudan a combinar leguminosas con cereales o oleaginosas, porque esta oleaginosa o grano tiene estos aminoácidos, o la soya, pero la soya no tiene la metionina, o sí la tiene, pero grano sí la tiene. Entonces hacen ese tipo de combinación en cuanto a sus alimentos, ¿sí? Porque no hay como el valor biológico en cuanto a nivel nutricional, en cuanto a nivel de proteína, principalmente pues de la leche, de los derivados lácteos, los quesos, la carne, ¿sí? Que nos confieren ese tipo de proteínas. Entonces, los quesos, un vegano estricto no consume nada que provenga de origen animal, ¿sí? Si sí lo está consumiendo, pues no es un vegano estricto, va para allá, pero tal vez sea vegetariano, ¿no? Los vegetarianos sí pueden consumir, sí consumen leche, huevo, queso, ¿sí? Pero lo que principalmente dejan a un lado es la carne, ¿sí? No sé si con eso le he respondido estas dos primeras preguntas, maestra.
Sí, muchas gracias. Y la tercera, la del alcohol. Lo del alcohol, ¿qué tan sano es? Ok, entonces es mejor, siempre nos dicen, hay quien acostumbra, si recordamos la dieta mediterránea, la dieta mediterránea es a partir de vino, quesos, ¿sí? Quesos de esos fuertes, como les digo, quien tiene el paladar muy fuerte para tomarse sus copitas de vino, que son muy astringentes, muy fuertes, ellos tienen la flora, de repente los ven y dicen, no, te ves muy rejuvenecido, se te ve pues, no sé, muy bien siempre. Ellos tienen una microbiota muy envidiable, como lo comentaba. Entonces, la dieta mediterránea es a base de vinos, por eso los europeos pues, los vemos de un tamaño grande, siempre muy, muy saludables en su mayoría, consumen constantemente este tipo de productos, ¿sí? Aceitunas, pepinillos, quesos, y si lo hacen también de manera fermentada, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos antes de la alimentación una copita de vino, inclusive un vaso de cerveza diariamente o cada tercer día, vamos a tener una mejor digestión, ¿sí? Porque estamos alimentando a nuestra microbiota y la microbiota nos va a generar vitaminas, nos va a generar ácidos grasos de cadena corta, que les va a mandar, que va a producir serotonina y esa serotonina a través del nervio vago va a estimular ciertas acciones y siempre vamos a estar muy contentos y vamos a generar otros tipos de actividades como son las físicas y por ello vamos a tener una buena salud tanto en el ejercicio, tanto en la alimentación, por ello vamos a llevar en general una nutrición muy saludable. Lo malo de los mexicanos es que un traguito de cerveza, pues ya llevo otro y pues bueno, así se nos va, ¿no? Pero si somos educados, podemos tener nuestra botella de vino, ¿sí? Y antes de los alimentos para mejorar la digestión y mejorar las cuestiones cardiovasculares, eso es importante, bajar la presión arterial, ¿sí? Si es una persona que ya padece que ya lo padece, pues debe ser prescrita por un médico. Pero si nosotros no lo padecemos y demás, podemos ir poco a poco llevándolo. Y si nos sentimos mal, pues totalmente retirarlo, ¿no? Va a variar entre organismo y organismo, entre el sistema inmunológico. Como por ejemplo, ahorita con la vacuna, a los maestros que nos los pusieron, hay a quien sí le generó un efecto adverso muy fuerte y hay a quien no tanto. Entonces, parte de ello se dice que también es por la disminución o la predisposición de nuestro sistema inmunológico. Entonces, con este tipo de bebidas o de tentempiés digestivos, podemos ayudar a nuestra microbiota. ¿Sí? Entonces, sí, va a depender de la cantidad y de la calidad. ¿Sí? Entonces, chavos, recuerden que la edad es muy importante, pero también es muy importante la calidad de lo que estamos ingiriendo en cuestión de las bebidas alcohólicas, la calidad y también la cantidad. Entonces, una bebida que es mucho más barata y demás, pues al siguiente día me va a generar más acetaldehídos, más resaca, ¿sí? A diferencia de un destilado, de un buen destilado, de una bebida alcohólica que sea de mayor calidad. Sí, pero vale más cara y demás. Pues bueno, tal vez no consumir tanto bebidas que son muy, muy baratas y demás. Y recuerden que estas bebidas son adulteradas con metanol, sobre todo en estos lugares yo también fui chavo y demás, tuve esa edad y también pues, me gustaba ir en aquel tiempo las discos, lo que se conoce hoy como los antros. Y pues recuerden que cuando era barra libre y demás, pues ahí nos meten gol, ¿no? Adulterando el hielo, adulterando las bebidas, para que no se les acabe tan rápido, y pues meten el metanol para adulterar todo ello, ¿sí? No sé si con esto le Muy, contesté un poquito. por supuesto que sí, queda satisfecha con las respuestas. Y pues comenzaremos con el pulque, ya vi que esto lo recomendó ahí. Y lo Bien, haremos. Le agradezco, doctor, y pues agradecemos todo lo que nos ha enseñado el día de hoy a los jóvenes, a nosotros como docentes, y sobre todo relacionar un área tan importante como la química con algunos aspectos que también van con la medicina, vean cómo todo va de la mano va de la mano. y está con el negocio. Pues te agradezco muchísimo y pues bienvenido al grupo y estamos en contacto. Muchas gracias, un honor. Gracias y que tengan buen día todo, buen fin de semana. Gracias, doctor. Adiós.
Gracias.